Bueno, mi nombre es Jesús Francisco Licamargo y me acompaña mi compañero Jesús Nieblas Ochoa y hablaremos sobre fundamentos de soldadura. Se estarán preguntando qué es la soldadura, o más bien conocido un proceso de soldadura. La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor con o sin aportación de material metálico nuevo. Un poco de su historia viene siendo la unión de metales que tiene su origen hace miles de años en la edad de bronce y de hierro. Ya se realizaban en los continentes que hoy se conocen como Europa y Oriente Medio. El método más antiguo utilizado para unir o soldar metales se basaba en calentar dos piezas de metal en una fragua hasta que estaban blandas y flexibles. Después se golpeaban con un martillo o forjaban las piezas entre sí en un yunque y se dejaban enfriar y endurecer. Los artesanos de la Edad Media y del Renacimiento trajeron avances a la soldadura de fragua, ya que eran muy habilidosos en el proceso, y la industria continuó creciendo durante los siglos siguientes. Sin embargo, los métodos de soldadura tal y como los conocemos hoy datan de principios del siglo XX. Así destacan, por ejemplo, el desarrollo del sistema de soldadura con gas inerte en 1930 o la creación del soplete para el TIP en 1942. Tipos de procesos en la soldadura. Está la soldadura por arco eléctrico, soldadura MIP, la soldadura TIP y la soldadura por resistencia de puntos. También tenemos la soldadura oxietilena o autógena. La soldadura por resistencia a dos puntos consiste que es un método de soldadura por resistencia que se basa en presión y temperatura, en el que se calienta una parte de las piezas a soldar por corriente eléctrica a temperaturas próximas a la fusión y se ejerce una presión entre la misma. Generalmente se destina a la soldadura de chapas o láminas metálicas, aplicable normalmente entre 0.5 milímetros y 3 milímetros de espesor. El soldeo por puntos es el más difícil y complicado de los procedimientos de soldadura por resistencia de materiales. Bases se deben disponer solapados entre electrodos que se encargan de aplicar secuencialmente la presión y la corriente correspondiente al ciclo produciendo uno o varios puntos de soldadura. Este proceso es uno de los más utilizados actualmente, el cual consiste en tener en el aparato que todos comúnmente conocemos, que es el que se conecta y es utilizado por varillas de solapado, el cual al momento de aplicarle un voltaje empieza a derretir el metal y a empezar a soldar. La soldadura por arco eléctrico consiste en que se define como el proceso en que se unen dos metales mediante una fusión localizada, producida por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se desea unir. La soldadura de arco se conoce desde fines del siglo pasado. En esa época se utilizaba una varilla metálica descubierta que sería de metal de aporte. Pronto se descubrió que el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera eran causantes de fragilidad y poros en el metal soldado, por lo que el núcleo metálico se le agregó un revestimiento que al quemarse se gasificaba, actuando con atmósfera protectora, a la vez que contribuía a mejorar notablemente otros aspectos del proceso. En este proceso consiste se parece mucho al anterior, ya que solamente tiene la diferencia de que este utiliza los gases para que tenga un poco más de resistencia al momento de soldar y no haya quebraduras. La soldadura MIP o MAP
Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido desde la atmósfera circundante por un gas inerte o por un gas activo. La soldadura MIG es intrínsecamente más producida que la soldadura MMA, donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido. El uso de hilos sólidos y tubulares ha aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura hasta el 80%, de 80 a 95%. La soldadura TIP es una soldadura que se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno, aliado a veces con torio o circonio, porcentajes no superiores a un 2%. El torio en la actualidad está prohibido ya que es altamente perjudicial para la salud, dada la elevada resistencia a la temperatura del tungsteno acompañada de la protección del gas. La punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos. La gran ventaja de este método de soldadura es básicamente la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dichos gases simplifican notablemente el soldeo de metales ferrosos y no ferrosos, por no requerir el empleo de desoxidantes con las deformaciones o inclusiones de escoria que pueden implicar. La soldadura oxietileno o autógena es una disciplina que involucra múltiples clasificaciones y de ahí surgen diversos tipos de soldadura que mencionamos previamente en otros artículos técnicos. Sin embargo, si tenemos en cuenta las características de que se basa la soldadura, podemos establecer una clasificación básica de dos grandes grupos: soldadura heterogénea y soldadura homogénea. En la siguiente tabla mencionamos las diferencias principales entre ambos grupos y podremos ver claramente que es la llamada soldadura autógena. La soldadura autógena es simplemente un tipo de soldadura homogénea que se realiza sin metal de aporte. Vale decir que cualquier proceso de soldadura que se realice sobre metales iguales por medio de la fusión de los mismos sin emplear metal o varilla de aporte y que al enfriarse formen un trazo continuo de metal recibe el nombre general de soldadura autógena. Pues esto sería todo por nuestra parte, perdón. Gracias.